Hoy nos metemos de lleno con una de las unidades de élite más respetadas del mundo, el Grupo Especial de Operaciones, el GEO, de la Policía Nacional. El GEO, sí. Un tema fascinante. Y para analizarlo tenemos una fuente muy particular. No es el típico informe periodístico ni un análisis académico. No, para nada. Es un texto que tiene un tono casi de arenga, ¿sabes? Está escrito claramente para inspirar o quizá para intimidar a los que aspiran a ser policías. Claro, te da una visión desde dentro, muy cargada de mística. Exacto. Así que esa es nuestra misión hoy. Vamos a explorar el origen, la mentalidad, las capacidades de esta unidad, pero usando como guía cómo se presentan ellos a sí mismos. Me parece un enfoque genial, porque este tipo de textos no buscan ser objetivos. Lo que buscan es construir una leyenda, un ideal. Así que nuestro trabajo va a ser ese, descifrar qué hay detrás. O sea, cómo nace esta unidad en un momento tan convulso, qué simboliza realmente su emblema y, bueno, la pregunta del millón. ¿Qué proceso transforma a un policía en un operador de élite? Vamos a intentar entender cómo se construye ese mito. Pues empecemos por ahí, por el principio. El origen. La fuente nos lleva a un año clave, 1978. Plena transición. España está en un momento de fragilidad absoluta. Saliendo de una dictadura, la democracia apenas camina y el país es un hervidero de tensiones. Y hay que entender lo que eso significaba. No hablamos de delincuencia común. No, claro. Hablamos de ETA en su momento más sangriento, del grapo, de secuestros, de atracos a bancos con rehenes. Era un nivel de violencia, para el que la policía de la época, que venía del régimen anterior, simplemente no estaba preparada. Ahí está. Se enfrentaban a amenazas casi militares con herramientas de seguridad ciudadana. La sensación era que el Estado estaba superado. Totalmente. Y esa es la clave que transmite el texto. Se necesitaba algo más. La policía convencional no era suficiente. Hacía falta, y me gusta mucho la analogía que usa, un bisturí. Una herramienta de precisión quirúrgica. Eso es, para intervenir en situaciones críticas sin causar una masacre. Y es interesante que la fuente no intenta venderlo como una idea original. Menciona directamente el modelo del GSG-9 alemán. Claro, es que no se puede entender al GEO sin Múnich 72. La masacre de los Juegos Olímpicos fue un trauma para todas las policías de Occidente. Se dieron cuenta de que no tenían a nadie capaz de resolver algo así. Exacto. A raíz de Múnich, Alemania crea el GSG-9. Francia, poco después, el GIGN. La creación del GEO en el 78 se inscribe en esa corriente, pero con la urgencia de la situación española. Claro. Para una democracia recién nacida, proyectar control y eficacia no era una opción, era una necesidad de supervivencia. Y para crear esa nueva herramienta le dieron un hogar. La fuente subraya mucho que desde el primer día Guadalajara se convierte en su cuna, su base. Esa decisión es más importante de lo que parece. Al darles una base específica, aislada, no solo les das un sitio para entrenar, estás creando una incubadora. Una incubadora de identidad. Eso es. Les permites desarrollar su propia doctrina, su cultura, lejos de las inercias de la burocracia policial. Es el primer paso para forjar ese espíritu de cuerpo tan bestia que tienen. Y hablando de esa cultura, la fuente le dedica mucho espacio a su escudo. No es un simple parche, es toda una declaración de intenciones. Un águila que atrapa a una serpiente. Y todo sobre una balanza. Me llama la atención el detalle con el que lo describen, ¿eh? Es obvio que no es un adorno. Es una herramienta psicológica, para recordarles quiénes son. Vamos a desgranarlo, porque es muy revelador. El águila, dice el texto, es la rapidez, la visión privilegiada, la capacidad de caer sobre el objetivo con una fuerza letal y precisa. El poder, la eficacia. El depredador supremo. Sí, hasta ahí es el símbolo universal de las fuerzas de élite. Previsible. Luego está la serpiente. Que representa el mal, la amenaza. Una imagen muy directa, casi bíblica. Sí, pero lo que a mí me parece realmente interesante, lo que lo cambia todo, es el tercer elemento. La balanza de la justicia. La fuente dice que es un recordatorio constante de que incluso en el caos de un asalto actúan amparados por la ley. Pero fíjate que ahí hay una tensión, casi una contradicción. Un águila es un depredador, no entiende de justicia, solo de instinto. Claro, poner esa balanza justo debajo es como si la unidad se dijera a sí misma a cada momento. Somos letales, pero no somos salvajes. Es un autocontrol simbólico.
Exacto. Es un recordatorio de que su poder tiene límites y está al servicio de la justicia. Es lo que diferencia a una unidad de élite de un Estado de Derecho de un simple escuadrón de asalto. Y todo ese simbolismo lo resume La Fuente en una frase que es demoledora. Ese parche no se compra, se gana con cada gota de sudor. Lo que nos lleva, claro, al proceso para ganárselo. El famoso curso de selección. El corazón de la leyenda, la máquina de forjar esa mentalidad. El texto es muy claro. De entrada, no puedes venir de la calle. Tienes que ser policía de carrera con un expediente impecable. Pero eso solo te permite llamar a la puerta. Exacto. El filtro de verdad es el curso. Y La Fuente no usa eufemismos, ¿eh? Lo llama un infierno diseñado para que solo queden los mejores. Una descripción que obviamente busca construir esa aura de exclusividad. Pero lo interesante es el porqué de ese infierno. El texto insiste en que no buscan al más fuerte, No, ni al más rápido. Buscan, y lo citan así, al que tiene la mente más fría. totalmente. El objetivo es quebrar al aspirante, física y psicológicamente, para ver qué hay debajo. Uf, Y La Fuente habla de pruebas muy concretas. Privación sistemática de sueño durante días. wow. Exposición al frío glacial del invierno castellano, hasta la hipotermia. Y una presión psicológica constante que, según el texto, te hace dudar hasta de tu propio nombre. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué tanta dureza? No es sadismo, No, claro. es simulación. Intentan replicar en un entorno controlado el estrés fisiológico y psicológico de una situación real. El agotamiento, la confusión, el miedo. El dolor. Quieren ver quién en esas condiciones límite es capaz de seguir pensando con claridad, de tomar la decisión correcta en una décima de segundo. Buscan la calma en medio del caos. De hecho, hay una anécdota en el texto que lo ilustra a la perfección. A ver, Describe la escena. 3 de la mañana. Un aspirante empapado, helado, no ha dormido en días, lleva horas de ejercicio extremo. Un instructor se le acerca y le susurra que si el fusil que lleva en las manos toca el suelo, está fuera. el texto explica que el que supera la prueba no es el que tiene los brazos más fuertes, es el que, en ese momento de delirio, no lo suelta, porque en su mente no es un trozo de metal. Es el arma que puede salvar la vida de su compañero. Ahí está, el clic. Es un cambio mental absoluto. Es que están deconstruyendo a un individuo para reconstruirlo como parte de una unidad. Y esto me lleva a una pregunta que La Fuente lógicamente no responde. Dime, Si diseñas un proceso tan brutal para quebrar a alguien y reconstruirlo con la idea de que la misión es más importante que tu vida, ¿qué herramientas le das después para volver a ser la persona que era antes en su vida normal? es una reflexión muy potente. Es una carga mental tremenda la que deben llevar. Y el resultado de ese filtro es una tasa de abandono que la propia Fuente califica de brutal. Dice que de un centenar de aspirantes, a veces no llegan a 10 los que consiguen la boina granate. Es un mecanismo de autoselección, al final. Selección natural donde el barro y el cansancio dictan la sentencia. Me agoto solo de leerlo, yo no duraría ni el primer día. Bueno, el que no tiene esa fortaleza mental simplemente se va. Y los instructores se encargan de detectar al que, aunque aguante, no es fiable. Al final solo queda el perfil exacto que buscan. Gente capaz de funcionar al máximo nivel bajo la peor presión imaginable. Y una vez superado ese infierno, cuando ya son geo, el texto se esfuerza en demostrar que su trabajo es mucho más complejo de lo que solemos pensar. Claro, no son solo un equipo que derriba puertas. Para nada. Esa polivalencia es lo que define a una unidad de élite moderna. La época del especialista en una sola cosa ya pasó. Y el abanico que describe La Fuente es impresionante. Habla de buceadores de combate, capaces de sabotear un barco en plena noche. Menciona los tiradores de precisión, gente que puede neutralizar una amenaza a cientos de metros, expertos en explosivos y algo muy importante, especialistas en protección de embajadas en zonas de alto riesgo. Y fíjate que cada una de esas especialidades requiere una mentalidad completamente diferente. No es lo mismo la paciencia infinita de un tirador de élite que la acción explosiva y coordinada de un equipo de asalto. Imagina el cambio de chip. La Fuente lo ilustra con despliegues internacionales. Kabul, Kiev, los rincones más peligrosos de África. Claro. Un día estás en modo protección discreta en una embajada y al día siguiente estás descolgándote de un helicóptero sobre un narcobuque en alta mar. El texto lo describe como auténticas operaciones de guerra. Y esto lo cambia todo. De repente, ya no son solo superpolicías. No,
Se convierten en una herramienta estratégica del Estado. El hecho de que puedan estar en Kabul un día y asaltando un barco en el Atlántico al siguiente, los saca de la categoría de seguridad ciudadana y los mete en la de seguridad nacional. Son, en la práctica, un instrumento de política exterior. Entonces, después de analizar su origen, sus símbolos, su selección brutal, la diversidad de sus misiones, ¿cuál es el pegamento que lo une todo? ¿Cuál es el ethos del GEO? El código no escrito. El texto lo resume en pilares muy claros: honor, sacrificio y la unidad por encima del individuo. Es lo que asegura que cuando todo falla, cuando el plan se tuerce y solo queda el caos, el equipo siga funcionando como un solo organismo. Y la fuente lo expresa con una frase directa, casi brutal, que lo encapsula todo. Dice: ser GEO es aceptar que tu vida vale menos que la misión. Es una afirmación tremenda. Mucho. Puede resultar chocante leída desde fuera, pero es, en realidad, el software operativo que les han instalado en el curso. Es la culminación de todo lo que hemos hablado. Esa idea de autosacrificio no es un lema para una camiseta, es un principio funcional. En una situación con rehenes, el operador tiene que estar preparado para interponerse entre una bala y un civil sin dudarlo. La idea de que el objetivo, que es proteger vidas inocentes, es prioritario sobre la supervivencia individual es el núcleo de su identidad. La imagen final que proyecta este texto es esa, la de una élite, el espejo en el que otros policías deben mirarse y los guardianes que vigilan cuando España duerme. Es una construcción narrativa muy poderosa. Sin duda, funciona como un ideal al que aspirar. Para los que están dentro es un recordatorio de su compromiso. Y para los aspirantes a los que se dirige es la cumbre de su profesión, el objetivo que justifica todos los sacrificios. En resumen, lo que nos ha mostrado esta fuente es el retrato de una unidad que nace de una necesidad histórica muy concreta. En una España frágil y convulsa. Una unidad definida por un simbolismo muy potente, que busca equilibrar letalidad y ley. Forjada en un proceso de selección diseñado para encontrar la fortaleza mental en el agotamiento extremo. Y con unas capacidades que la convierten en una herramienta estratégica que va mucho más allá de la imagen que tenemos de ellos. Sí. Es el retrato completo de cómo se construye desde dentro la identidad de un cuerpo de élite. Y nos deja flotando esa pregunta que nos hacíamos antes, esa reflexión que la fuente ni puede ni quiere abordar. Todo este proceso está diseñado para crear a alguien programado para valorar la misión por encima de su propia vida. Y la pregunta final es inevitable. Una vez forjada esa mentalidad, una vez que has aceptado que tu vida es secundaria, ¿se puede apagar ese interruptor cuando te quitas el uniforme y vuelves a casa?